Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que tengan en su Biblia listo Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Pueden sentarse, chavos, si quieren. Gracias, gracias. Hechos capítulo 27. Quiero hablar este tema de la Convención Nacional que se ha titulado este año El Espíritu Santo y la Iglesia en tiempos de crisis. Aquí tenemos dos actores principales y una circunstancia. Los actores son, el actor principal es el Espíritu Santo, el actor secundario es la iglesia y la circunstancia que nos rodea es la crisis. Ahora, cuando nosotros hablamos de crisis, por definición la crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Esa es una definición de lo que es crisis. Se dice, por ejemplo, la crisis emocional llevó a dicha persona a perder su empleo, o la crisis económica impide el crecimiento y el desarrollo de la nación. Entonces, la crisis es una situación grave, decisiva, oído, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, el desarrollo, el camino hacia el cumplimiento de un propósito. Entonces, para los hijos de Dios, la crisis no debe de ser algo ajeno, no debe de ser algo que nos extrañe, porque la crisis está adherida a la historia de la humanidad. La crisis comienza desde la existencia misma del mundo que nosotros vemos hoy en día. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Pero dice también la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde que la humanidad nace, o la historia de la humanidad comienza, la crisis está adherida. La primer crisis que el ser humano enfrenta es la crisis del pecado, la separación del hombre de la presencia de Dios por medio del pecado en el huerto del Edén. Entonces, la tierra o la crisis está adherida a la historia de la humanidad. Los grandes héroes de la fe en la Biblia, a quienes nosotros respetamos muchísimo, estudiamos sus historias en la Biblia, fueron gente que su vida fue forjada en medio de crisis. Usted conoce perfectamente, para citar algunos ejemplos, la vida o la historia de la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, José fue esclavo, José fue dado el aviso a su padre que había muerto, él estando vivo. José, aún como esclavo, fue acusado injustamente y puesto en la cárcel. Toda una vida sumergido en crisis total, en procesos que lo llevaron a padecer y a sufrir mucho. Olvido. José fue olvidado por la gente a la que él le sirvió. José fue un hombre que todo lo que vivió puso en peligro el desarrollo de su propósito. Recuerde la definición: crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso, de un propósito. Entonces José atravesó diferentes crisis y circunstancias en su vida, pero lo sorprendente es que cuando uno lee la historia de estos hombres en la Biblia, uno encuentra que a pesar de las circunstancias adversas, de la crisis que ellos están viviendo, por ejemplo, de José dice que todo lo que José hacía prosperaba porque Jehová estaba con él. Aleluya. Entonces, nosotros vemos eso. Por ejemplo, también encontramos en la Biblia la historia de Daniel. Daniel en Babilonia, fue llevado cautivo con todos sus amigos o todos los muchachos que eran de reputada sabiduría en Israel. Eran jóvenes escogidos, eran jóvenes inteligentes. Y la Biblia dice que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero en Babilonia
él, por ser consagrado a Dios, por vivir para Dios, entregado a Dios, él tuvo persecución y se encontró en la crisis de ser lanzado al foso de los leones por guardar su testimonio y su vida de oración. La Biblia dice que por causa de que sobre Daniel había un espíritu superior, todos los demás sátrapas o los demás consiervos suyos que estaban puestos en el reino tenían envidia de él, y eso lo llevó a atravesar una crisis sorprendente a Daniel. Pero esto a mí me llena de asombro, porque la Biblia dice que aún en el foso de los leones, Dios, Jesús, el Espíritu Santo estaba con Daniel. Daniel tenía un espíritu superior a los demás. Esa es la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de Daniel. Así que la crisis, hermano, es parte de los procesos de la humanidad. La crisis, los procesos son parte de la historia de la humanidad. Jesús mismo nos enseña que Él nos dijo y nos dejó muy claro que desde su ministerio personal Él nos habló y nos enseñó que en este mundo encontraríamos aflicción, que en este mundo nosotros, amado hermano, íbamos a atravesar circunstancias, íbamos a ser aborrecidos de los hombres. Desde luego, esto que yo les estoy hablando tira al suelo el mensaje muy bien vendido y muy bien comprado por las personas de que cuando usted viene a Cristo, las crisis se acaban, las dificultades terminan, que todo va a ser color de rosa. El mensaje de positivismo que se vive hoy en día se ve destruido cuando nosotros estudiamos la Biblia desde esta perspectiva, porque Jesús mismo dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero su promesa es: confiad, porque yo he vencido al mundo. Alguien dígame amén a eso. Entonces, usted debe de entender esto: la iglesia misma nace en medio de la crisis. La iglesia nace en medio de la crisis, pero usted debe de entender que cuando la iglesia comienza, el Espíritu Santo desciende, y aunque está en medio de crisis el mundo de ese entonces, el Espíritu de Dios descendió. La gente estaba llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permitió que la iglesia se extendiera aún en medio de las crisis, en medio de la persecución. Aún muchos creyentes fueron mártires como Esteban, pero la iglesia se extendió y dio fruto abundante, no en los tiempos de comodidad, sino en los tiempos de crisis en la humanidad. Hay una promesa para la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16 que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo le invito a que le diga a alguien, a su hermano, a su familiar, aún ahí en casa que esté al lado, y dígale: si tú eres iglesia, ninguna crisis va a prevalecer en contra tuya. Alguien diga amén a eso. Entonces, la iglesia nace en medio de la crisis. El problema, hermano, no es pasar por crisis. El problema es con quién estás en medio de la crisis. ¿A quién oyes en medio de la crisis que estás atravesando? Tienes que entender que el único que tiene una respuesta para tu vida en las crisis determinada que estés atravesando es el Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén a eso. La crisis que vive la iglesia hoy en día, hermano, solamente el Espíritu Santo va a tener una respuesta para ella. Así como en el principio, así como cuando la iglesia nació, el Espíritu Santo tenía una respuesta. El Espíritu Santo tuvo una respuesta para las diferentes circunstancias que atravesó la iglesia cuando nace después del capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando usted estudia desde esta perspectiva la historia de la iglesia, usted va a encontrar que el Espíritu Santo siempre tuvo una respuesta para la iglesia. Cuando en Hechos capítulo 6 la iglesia tiene una crisis de liderazgo porque los apóstoles se ven cargados en la faena, en la tarea, el Espíritu Santo les dio una respuesta.
Cuando nosotros encontramos que la iglesia comenzó a ser perseguida en Hechos capítulo 8, la Biblia dice que mientras los que eran esparcidos por las diferentes comunidades, el Espíritu Santo iba con ellos. Mientras ellos predicaban, el Espíritu Santo respaldaba su predicación con señales, milagros y maravillas. Y ahí encontramos a Felipe en Hechos 8, en la ciudad de Samaria, donde hizo extraordinarios milagros. Y por medio del Espíritu Santo, él también atendió otro llamado a evangelizar un hombre en el camino del sur hacia el desierto. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo siempre tiene una respuesta para la iglesia en tu vida, en la crisis que tú estés atravesando. Hoy llamamos crisis a la pandemia que estamos viviendo, pero yo creo que la crisis más fuerte que la iglesia ha vivido en este tiempo es haber apartado su oído a la voz del Espíritu Santo de Dios. Cuando en Hechos capítulo 15 la iglesia tuvo una crisis de doctrina, usted lo puede leer. Estaban contendiendo en si poder guardar la ley de Moisés o no guardarla, circuncidarse o no circuncidarse. Usted lee claramente en Hechos 15 que dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, el consejo del Espíritu Santo siempre ha estado al alcance de la iglesia, de las familias, de los individuos, de las personas, de los negocios. En toda área de su vida, el Espíritu Santo tiene una respuesta para usted. Así que la crisis que vive la iglesia hoy, solo el Espíritu Santo tiene la respuesta. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día entonces? ¿Por qué la iglesia tiene temor? ¿Por qué la iglesia teme si los templos se abren o no se abren? ¿Cuál es el temor? Hay una promesa: el infierno no prevalecerá contra la iglesia. La promesa es que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. El Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo es el que dirige, es el que enseña, es el que nos guía. Cuando usted va vaya conmigo a Juan capítulo 16. No me pierda todavía, no he entrado en la predicación, solo estoy introduciendo el asunto. Vaya conmigo a Juan 16, verso 13, pero no me pierda Hechos 27, por favor. Juan 16, en el versículo 13 dice: leamos, a ver, Juan 16, sí, en el versículo 13. Jesús está hablando, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y yo me quiero enfocar en ese punto específico del Espíritu Santo en medio de la crisis que vive la humanidad y la iglesia en sí. Necesitamos saber que el Espíritu Santo tiene la respuesta. Diga conmigo: el Espíritu Santo tiene la respuesta. Dice la Biblia aquí, Jesús habla y dice: yo tengo que decirle muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero luego viene después de mí el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos hace saber lo que viene. Él nos hace saber lo que está por suceder. El Espíritu Santo nos muestra, nos abre un panorama de lo que va a venir adelante. Entonces la iglesia tiene que caminar siempre adelante de los acontecimientos que están sucediendo. Esa es la palabra profética, es la palabra de revelación. Nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo para movernos antes de que las cosas sucedan. La iglesia debe de caminar siempre a la vanguardia. La iglesia no puede reaccionar. Si tenemos al Espíritu Santo, la iglesia tiene que estar preparada para las cosas que van a venir. Y ahí yo me puedo extender en muchas cosas más, pero quiero ilustrarles este punto con una historia de una crisis que vivió uno de los hombres que a mí más me impactan en la Biblia, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Quiero ilustrarles este verso de Juan 16:13 con esta historia bíblica del apóstol Pablo. Hechos capítulo 27, vaya conmigo ahí, Hechos 27, en el versículo 13, habla de una tormenta, de una tempestad que está viviendo el apóstol Pablo. Si nosotros hablamos de la iglesia en tiempo de crisis, podemos asimilar o podemos comparar que esta tempestad representa una crisis. Entonces, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta.
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, era tan fuerte la lucha que ellos estaban tratando de maniobrar la nave, como no pudieron, simplemente soltaron el timón, las velas, y no trataron de controlar más la situación y se dejaron llevar por la tormenta. Hay personas, hermano, o la iglesia muchas veces peca en el aspecto que cuando las circunstancias se ponen difíciles, muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias. Reaccionamos según las crisis vienen a nuestras vidas. El creyente de hoy en día muchas veces se abandona a dejarse llevar por las circunstancias adversas que enfrenta, pero no debemos de actuar de esa manera. Y siendo arrebatada la nave, verso 15, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos, oído, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. O sea, esa cuarentena fue larga, hermano. Y una cuarentena en medio del mar, con una tempestad y una fuerte tormenta en contra de ellos. No apareció el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Verso 21, pero ahí viene lo bueno. Dígale a alguien, ahí viene lo bueno, hermano. Ponga atención. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, abra sus oídos, ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿A qué? A tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Oído, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Alguien diga amén a eso. Será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Oiga bien esto, es tremendo esto. Lo que está pasando aquí, permítame le pongo en contexto. El apóstol Pablo es llevado preso a Roma. Él tiene una misión. El Espíritu Santo se le aparece, el ángel de Dios le habla y le dice: tienes que comparecer ante César. Pero qué tremendo, si él está en una misión divina, ¿por qué tiene que naufragar? ¿Por qué tiene que ser sacudido? Es que esa es la pregunta que muchas personas se hacen en este tiempo. ¿Por qué si yo estoy caminando en el propósito de Dios? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué si yo soy fiel en mis ofrendas, en mis diezmos, sirvo al Señor? ¿Por qué me tiene que venir esta tempestad? La crisis a la iglesia muchas veces lo sorprende por no tener un fundamento claro de creer y entender que no, la promesa no es que no van a venir tempestades. La promesa es que aunque vengan tempestades, aunque la nave se eche a perder, ninguno que está en la nave va a morir. Ninguno va a perecer. Entonces, cual sea la tormenta, en primer lugar usted debe de entender esto: para poder atravesar la crisis, tenga buen ánimo. Dígale a alguien: tened buen ánimo. Tenga buen ánimo. Vamos, dígale, aún por encima de la mascarilla, dígale: tenga buen ánimo. Hermano, ninguna tormenta en la vida va a poder
ninguna crisis la vamos a poder atravesar, la vamos a poder superar si nosotros nos dejamos llevar a la deriva por la crisis, si nosotros no tenemos buen ánimo. La palabra misma nos enseña que el corazón amargado es carcoma de los huesos. La palabra misma nos enseña que la falta de buen ánimo, el problema que la gente tiene es que, hermano, cuando la situación viene a su vida, la crisis viene a su vida, no toma la actitud bíblica de la crisis. Y cuando yo le estoy hablando de tener buen ánimo, no me estoy refiriendo a un positivismo psicológico. No me estoy refiriendo a eso. El apóstol Pablo se para y les exhortó, dice la Biblia ahí, los exhortó a tener buen ánimo. Ahora, ¿de dónde se fundamentaba esa exhortación de Pablo? ¿Por qué Pablo pudo pararse en medio de la crisis, en medio de la tormenta y decirle a más de 270 que iban con él en esa nave, tengan ánimo? ¿Quién va a tener ánimo con un huracán encima? ¿Quién va a tener deseos de seguir adelante en medio de una crisis, pastor? Si mi matrimonio se está destruyendo, ¿cómo yo voy a caminar con una sonrisa en el rostro? Es por eso que a los creyentes no se nos entiende muchas veces. Porque, hermano, no significa que es que no hayamos atravesado circunstancias adversas. Es que nosotros entendemos que cuando el Espíritu Santo nos ha dado una palabra como iglesia, como familia, como individuo, no importa la tempestad que venga, el ánimo está en nosotros, la fe está en nosotros. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Pablo mismo dice, les digo regocijaos, otra vez digo regocijaos en el Señor siempre. Nosotros debemos de tener fruto del Espíritu Santo, una actitud diferente para enfrentar las circunstancias. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Hermano, la gente, en lugar de estar escuchando en medio de la crisis la voz del Espíritu Santo, lastimosamente mucha iglesia está escuchando redes sociales, está escuchando a personas que solamente siembran temor, siembran odio. Hemos dejado de oír al Espíritu Santo. Mire, a mí unos días atrás me dolió en el corazón escuchar ministros hablando de que por qué el gobierno no ayudaba a la iglesia. Oye, que la crisis que está viviendo, que si los alquileres de los templos, que si los pastores no tienen esto, que si la iglesia está pasando lo otro, que el gobierno debe de ayudar. Hermanos, si el gobierno no haya ni qué hacer con tanta desorden que hay en el país, y la iglesia llamada a hacer respuesta está más bien pidiendo que si los facturas de la luz, que si, hermano, ¿cómo va a ser eso? El Dios de quien soy y a quien sirvo, dijo Pablo, me ha visitado esta noche. Hermano, cuando el Espíritu Santo te habla, tú te das cuenta que tienes revelación de que a pesar de cualquier cosa que suceda, el Espíritu Santo está contigo. Dios es tu proveedor, Dios es tu sustento. Él es quien te va a proveer todas tus necesidades. Él es quien te va a ayudar en medio de la tempestad. La iglesia no puede estar dependiendo de los órganos, de las organizaciones humanas. La iglesia es un ente sobrenatural. La iglesia depende de la dirección divina. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad y nos enseñará todas las cosas, dice la palabra. Yo ahora encuentro que el creyente ha dejado de oír al Espíritu Santo y está buscando encontrar respuesta en los políticos. Usted va a ver que muchos cristianos están y caminan, gritan, se ponen, ¿verdad?, a favor de un bando, a favor del otro, y se han olvidado de quién son y a quién sirven. Porque algunos ni saben de quién son, ni tampoco sirven. ¿Me están oyendo acá? Por lo menos acá en el templo, dígame amén. Allá en su casa escriben la transmisión y diga amén, pastor, conmigo es que está hablando. Pero no me deje solo en esto. Entonces yo quiero ir a un punto clave en esta situación. El Espíritu Santo está con la iglesia, y si el Espíritu Santo está con la iglesia, siempre habrá una promesa, una palabra, una promesa. ¿Por qué Pablo se pudo parar en medio de las circunstancias? Le decía, a los creyentes nos malentienden. A veces al pastor o a los que confiamos en el Señor en medio de las crisis nos ven tan serenos, nos ven tan tranquilos. Mientras la gente se alarma, mientras la gente llora, mientras la gente está en crisis, a nosotros nos ven tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra. Pablo dijo, yo creo, por tanto varones tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
La iglesia que tiene una palabra de parte del Espíritu Santo sabe que aunque el infierno se levante en contra de ella, el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Alguien diga amén a eso. Y permítame hacerle entender lo siguiente. Pablo dijo: la nave se va a perder, pero ninguna vida se va a perder. La nave representa, oiga bien esto, la nave se perderá, pero tú estarás a salvo, le dijo. Qué importante. La diferencia entre muchos en este tiempo de crisis es que los que oyen al Espíritu Santo saben que hay un destino, hay una misión que cumplir, y la nave representa solamente un medio que te transporta circunstancialmente. La nave no era el lugar seguro de Pablo. Lo que aseguraba a Pablo su vida era la misión y la palabra que Dios le había dado. Es por eso que no tenemos temor a la muerte. Usted ha visto que el que no confía en Dios y no tiene una palabra de parte de Dios le tiene miedo a la muerte. Camina con 20 guardaespaldas. Bueno, no me voy a detener. No me voy a detener. Pablo, tienes que dar testimonio a César, le dijo el Señor. Cántico nuevo. Usted que me está viendo en todas las regiones del país, tienes una misión en esta tierra. Alguien diga amén. Ayúdenme ustedes aquí, hermanos. Tienes una misión en la tierra. Así que, amado hermano querido, el Espíritu Santo dijo a esta iglesia hace 15 años atrás, que yo tenga memoria, que Él nos iba a esparcir por toda esta nación. Así que ahora mismo esta pandemia no va a terminar. Esta pandemia no termina porque el Espíritu Santo nos dio una palabra y tenemos paz, tenemos la seguridad que aunque la nave se haga pedazos, nosotros vamos a llegar al cumplimiento de esa palabra. Alguien ayúdeme por favor y diga amén. El Señor te ha entregado Honduras. Iglesia, en medio de esta crisis, el Señor nos ha entregado Honduras. Aún podemos crecer, podemos extendernos, podemos avanzar en este tiempo. Aunque el mundo habla de crisis, la iglesia no está en crisis. La iglesia está fundada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Habrá pérdida de la nave, le dijo el Señor. Eso significa la forma tradicional de hacer las cosas. Habrá pérdida de la nave, pero ninguno se perderá. En otras palabras, hermanos, la nave representa para muchos esa zona de confort. La pérdida de la nave representa que aunque tú pierdas el trabajo, aunque la pandemia te haya golpeado, aunque tú digas mi empresa está en dificultades, pero hermano, tu alma no se perderá, tus hijos no se perderán, tu familia no se perderá. Lo más importante está bajo la mano poderosa de Dios. El Espíritu Santo le dice a la iglesia Cántico Nuevo esta mañana en toda la nación: no temas, porque hay una promesa para este ministerio. Eso es lo que nos sustenta y nos hace tener buen ánimo en medio de la dificultad. Amén. En el versículo 43 de Hechos, quiero ir terminando ya. Hechos 27:43 dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen en los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Parten tablas, otros en parte de la nave, como sea, amado hermano, pero de una u otra forma todos se salvaron, en tabla, nadando, en parte de la nave. No sé cómo, iglesia, pero Dios ha dado una promesa de salvación y tu familia será salva, tú llegarás a tierra. Aleluya, alguien diga amén a eso. De cualquier manera, pero el Señor provocará que tu familia se salve. El Espíritu Santo quiere en este tiempo de pandemia que aún los familiares que nosotros creímos jamás íbamos a ver rendidos a los pies de Cristo, les veamos rendidos a los pies del Señor. En el capítulo 28 de Hechos, no sé si el ministerio de alabanza me va acompañando un poquito, por favor. Hechos capítulo 28, en el versículo 1 dice: y estando ya a salvo, diga ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Mire qué tremendo. No quiero que olvide Juan 16. El Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso Pablo estaba seguro, porque Pablo sabía que el Espíritu Santo le había dicho, el Espíritu Santo le había dicho
que nadie se iba a perder. Mientras todos lloraban, mientras todos luchaban contra la tormenta, oiga bien esto, Pablo sabía que todos se iban a salvar. Si hay una promesa sobre tu vida, tú vas a caminar confiado en medio de la crisis. Lo que falta a la iglesia en este tiempo es intimidad con el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo te ministra y te habla, tú vas a caminar confiado en medio de cualquier circunstancia que atravieses en tu vida. Dígame a eso. A salvo. Cuando todos estaban a salvo, dice, supimos que la isla se llamaba Malta. A salvo, pero en Malta. ¿Qué era Malta? Pablo, ¿qué sabía que era Malta? Pablo no conocía ese lugar. ¿No le ha pasado a usted que de repente las circunstancias lo llevan a lugares inciertos, a lugares que usted no se esperaba? No olvide, el Espíritu Santo está detrás de todo esto. El Espíritu Santo está detrás. Cuando tú te encuentras en una circunstancia que no la entiendes, que es incierta para ti, esa es tu Malta, ese es tu lugar, pero Dios está en el asunto. El asunto es ese, que si Dios está contigo, no importa el lugar a donde tú termines, a donde la tormenta te arroje, a donde la tormenta te aviente, no importa donde tú caigas, tú siempre vas a ser, como decía el viejito, tú eres como el gato, donde te tiren siempre caes parado. Porque cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando Dios está contigo, no importa las circunstancias que se vengan, a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan para bien. Así que si estás en Malta, en ese lugar de incertidumbre, aleluya, estás en el propósito, estás a salvo. Entonces, Malta es un lugar incierto, desconocido. Muchas veces el Espíritu Santo permite que pases por cosas para sacarte, oído, de tu zona de confort, para sacarte de la comodidad. Eso es lo que ha pasado en la iglesia. No hemos sabido descifrar la crisis. La crisis ha venido para sacarnos de esa zona de confort, de acomodamiento que estábamos teniendo. Le decía ahora en la primera reunión, ¿qué ha pasado? En los meses anteriores, antes de la pandemia, no teníamos la asistencia que estamos teniendo ahora en la primera reunión. Mire cuánto sabemos hoy acá. Sin transporte, sin poner el bus de la iglesia que vaya a recoger a los hermanos de casa en casa. La gente está viniendo, la gente hace su esfuerzo. Muchos vienen caminando. ¿Por qué? Porque lo que hace la crisis es sacarte del acomodamiento. Así que yo te digo esta mañana, abraza la crisis. No te quejes en medio de la crisis. El Espíritu Santo te enseña que cuando viene la crisis, tú tienes que abrir tus ojos espirituales y poder discernir qué es lo que viene detrás de la crisis. En la cultura asiática, crisis representa oportunidad. Una crisis en tu vida es simplemente la oportunidad para superar los límites que has tenido en tu vida. La iglesia en este tiempo debe de entender que tenemos la mejor oportunidad para poder llegar a lugares que nunca antes lo habíamos hecho. Yo estoy seguro que quizás si esto no hubiese sucedido, nunca nuestros ministerios estuvieran pensando en trascender a los medios de comunicación masivos. Estuviésemos cómodos con nuestra iglesia ahí en casa, tranquilos, en nuestros templos, los mismos hermanos llegando. Pero ahora esta transmisión está llegando a España, a Estados Unidos, a México, al sur de América, porque el Espíritu Santo nos ha sacado de la zona de confort y vamos a llegar a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Aunque ese lugar se llame Malta, aunque ese lugar sea incierto. Mire, leamos rapidito versos 4, 5 y 6 de Hechos 28. Cuando los naturales vieron, o leamos desde el verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Oiga bien lo que está pasando. Pablo llega a ese lugar llamado Malta. Los naturales de la isla no hablaban su lenguaje. Sin embargo, dice ahí la Biblia que los trataron muy bien y les prendieron una fogata. Eran más de 270. Les encendieron un fuego grande. Eso representa, hermano,
que aunque tú estés en un lugar incierto en tu vida, siempre el fuego del Espíritu Santo, si estás en su dirección, Él siempre va a estar ardiendo en tu corazón y va a estar de tu lado. Amén. Él le levantaron un fuego enorme y Pablo, oiga, Pablo está siendo llevado preso injustamente. Siendo llevado preso a Roma, lo sacude Euroclidón en el mar, ese mar huracanado, esos vientos lo azotan, casi pierden la vida. Estuvieron más de 14, 3 semanas, no sé cuántos días, naufragando en el mar, sin comer, sin ver el sol, sin ver las estrellas. Una enorme tormenta. Cualquiera dice, si hacer el propósito de Dios representa eso, mejor me quedo tranquilo. Y no solamente eso, se salva en pedazos de nave, como sea. El asunto es que se salvaron. Todavía llegan a Malta, un lugar que no conocen, incierto, con gente que no habla ni su lengua. Aún ahí, el hombre con buen ánimo empieza a recoger leña para avivar el fuego que estaban encendiendo, porque estaban todos llenos de frío. Oiga bien, y en la labor de colaborar, de servir, todavía cuando él recoge la madera, lo pica una víbora. Alguien dice, a este salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Los nativos de la zona dijeron eso, dijeron, este tipo es homicida, dijeron, este no me la hace buena, porque mírenlo, a puras cachas se salvó del mar y ahora la muerte lo persigue, no lo deja, la justicia lo va a alcanzar. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero usted nunca critique a una persona porque está atravesando un proceso de la vida. Yo recuerdo cuando yo me fracturé el tobillo, les contaba ahora en el primer servicio, había un hermano querido que me insistía a mí que fuera a unos lugares ahí todo. Yo nunca sentía en mi corazón ir a esas reuniones, a esos lugares. Yo siempre me quedé tranquilo, yo nunca asistí. Y él le daba de espiritual y me decía, vamos pastor, y que no es que yo nunca quise ir. Y yo me fracturé el tobillo, estaba recién casado con mi esposa. Y este varón le dijo a un hermano en la iglesia, es azote de Dios al pastor. Azote de Dios, dice. Un accidente, uno se fractura, es azote de Dios. Porque hay mucha gente así, hermano. Hay gente que en este tiempo está observando la iglesia, están viendo y están pensando, te están viendo a ti, y todo lo malo que quizás puedas estar atravesando, piensan, es que ha pecado, es homicida, algo malo tuvo que haber hecho. Que ese espíritu de sospecha salga de la vida de la gente en el nombre de Jesús, amén. No sabemos el proceso que alguien puede estar pasando o lo que Dios puede estar haciendo en la vida de alguien. Por eso nunca debemos de hablar. La gente lo quedaba viendo y diciendo, este varón es homicida, decía. Pero viendo la víbora que se le había prendido, oiga bien esto, verso 5, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Pero ellos estaban esperando, oiga, que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, o sea, esperaron 1 hora, 2 horas, y Pablo tranquilo en la fogata. Lo picó la víbora, la sacudió y él tranquilo. Y ellos esperaron mucho, y al ver que no pasaba nada, ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Es que la iglesia que sigue y es guiada por el Espíritu Santo, aunque vengan tempestades en su contra, va a permanecer firme en el llamado, en la meta. Aunque el infierno se levante en contra, sabe que hay un llamado. Y la gente que ha criticado, la gente que no ha creído, ellos van a reconocer. Ellos se dieron cuenta que no era así. Estaban esperando que muriera. ¿Cuánta gente está esperando que la iglesia se pierda, que la iglesia ya no siga más? Muchos han estado esperando que los templos que han estado cerrados, ya los pastores tiren la toalla. El diablo quiere eso. Pero cuando el Espíritu Santo nos ha dicho, hay una palabra, Él ha dicho, nadie se va a perder. Tienes que comparecer ante César. Pablo le dijo, iglesia Cántico Nuevo, tenemos una misión. La crisis no nos va a detener. Nos vamos a reinventar, nos vamos a mover. No importa si hay que hacer 20 jornadas, si hay que hacer los cultos en las casas, pero el Espíritu Santo nos ha dado una palabra y tenemos que perseverar hacia ella. Alguien dice amén a eso, en el nombre de Jesús. Entonces, quiero terminar. Hoy sí voy a terminar. Dice que en aquellos lugares, verso 7, habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Qué nombre, ¿verdad? ¿Alguien está embarazada aquí? ¿Va a tener varón? Publio. No, estoy bromeando.
A veces los nombres bíblicos no son tan recomendables, ¿verdad? Mejor quédese con los tradicionales: Noé, Abraham, Samuel, ¿verdad? Pero Publio no. Ok, este hombre llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso, ¿qué? ¿Qué le impuso? Las manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo no está compareciendo ante César, Pablo está en Malta. Pero en Malta, oído a esto, la misma mano que la serpiente trató de paralizar fueron las manos que Pablo puso sobre aquel hombre para ser sanado. El Espíritu Santo está en tu vida, y la crisis que estás pasando Él la puede usar para poder restaurar a otros. Si el matrimonio tuyo se está cayendo a pedazos, ese es el área que el diablo quiere destruir, pero Dios la va a rescatar, Dios la va a sanar. Él te va a llenar de sabiduría para que con la misma mano que fuiste herido, vayas y rescates otros matrimonios, vayas y rescates al drogadicto, vayas y salves a aquellos que están perdidos. Alguien diga amén a eso. Porque el diablo no entiende que cuando hay una iglesia que tiene una palabra, cuando hay una persona que oye al Espíritu Santo. Fíjense que yo soy así, no hago muchas cosas por hacerlas. Hay mucha gente que quiere que uno que haga congresos, que haga esto, que haga lo otro. Yo digo, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga que haga. Porque a veces en el cristianismo hay cosas que se ponen de moda, y ese es el problema que tiene la iglesia. A mí el Señor me inquietó y me dijo: no pares la reunión. Yo no le digo a usted que haga reuniones en medio de una pandemia, pero si el Señor a mí me puso ese sentir, yo voy a obedecer. Y hemos visto el respaldo de Dios hasta el día de hoy. Aún en contra de voces que dicen: no, que miedo, que temor, que esto, que lo otro. Se han enfermado los que no se congregan. Y no juzgo eso, no juzgo eso. Pero el asunto es que Dios me dijo: en ningún otro lugar estarán salvos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, hay salvación para los hijos de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en la crisis. Todos vieron a Pablo y después le dijeron: es un Dios, le dijeron. Porque la gente es así. O mejor dicho, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, van a pasar dos cosas con la gente. Te van a juzgar y te van a criticar y te van a perseguir. Gloria a Dios por eso. ¿Ha visto cristianos que se molestan cuando la gente los persigue? Es porque no entienden que si el Espíritu Santo está en tu vida, es lo normal que suceda. Pero también va a haber otro tipo de gente. Van a haber los tipos. Oiga, van a estar los tipo Publio, que estos son los que tomaron a Pablo y lo pusieron en su casa. Oiga bien esto: 3 días. Siempre va a haber gente que te va a sostener. Siempre Dios va a usar a alguien. Cuando tú vas camino a tu destino por voz del Espíritu Santo, nada podrá detener el mover de Dios en tu vida. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén a eso. Aunque la serpiente trate de morderte. Termino. El lugar de tu crisis es tu oportunidad. La misma mano que sirvió, que fue mordida por la víbora, fue la mano que Dios usó para sanar a aquella gente. Entonces, mi definición personal de crisis es oportunidad. Crisis igual a oportunidad. Depende cómo tú lo veas. Yo te exhorto como Pablo a aquellos hombres: tened buen ánimo, hermano. Tengan buen ánimo. Iglesia, tengamos buen ánimo. No nos dejemos llenar de lo que el mundo dice. Iglesia del Señor, Él quiere levantarnos, quiere que conquistemos, quiere que evangelicemos. Y nos ha traído a Malta, este lugar incierto llamado pandemia, un lugar desconocido, para darnos la oportunidad de ser usados por Él más que nunca. Alguien diga amén a eso. De ser usados más que nunca por Él.
Eso es cuando el Espíritu Santo está en la iglesia. En medio de la crisis, el Espíritu Santo visitó a Pablo. El ángel de Dios estuvo conmigo anoche. No fue antes de subirse a la nave, fue una noche antes de estar azotados en medio de la mar. El Espíritu Santo visitó a Pablo. ¿Usted recuerda lo que les dije hace unos días? Jesús visitó o alcanzó a sus discípulos cuando ellos iban en medio del mar en la tempestad. Las crisis son las oportunidades donde Dios se glorifica. La crisis de los 3 amigos de Daniel en el foso, en el horno de fuego, sirvió para que el 4.º hombre estuviera con ellos ahí. Yo te invito, hermano, y yo sé, no voy a hablar, no es mi propósito hablar y decirle el por qué vienen estos juicios, ¿verdad? No es eso. Mi propósito esta mañana es hacerle entender a la iglesia en todo el país que si nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, va a venir tribulación. Si es antes o después del rapto, no lo sé. La Biblia, ahí está en la Biblia, pero que va a venir, va a venir. Pero si viene la tribulación, pero el Espíritu Santo está con usted, las plagas de este mundo no lo van a alcanzar. Si el Espíritu Santo está con usted, la crisis no los va a tocar. Así dice Apocalipsis, que el caballo sale con la balanza en la mano y le dice: vende trigo, cebada por tanto precio, pero el vino y el aceite no lo vas a tocar. Cada día el vino representa la sangre de Cristo y el aceite la presencia, la unción del Espíritu Santo. Cada día revístase con la sangre del Cordero de Dios. Cada día busque la unción del Espíritu Santo, y eso lo va a llevar a usted que en medio de la crisis, en medio de una pandemia llamada COVID-19, la iglesia se levante y resplandezca, porque hay una promesa: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alguien diga amén a eso. Póngase de pie, por favor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, déselo fuerte. Él sigue obrando a favor de la iglesia. Él sigue obrando a favor de la iglesia. Él sigue obrando milagros a favor de la iglesia. Él sigue hablando a la iglesia. Oro a Dios para que la iglesia, nosotros los pastores, seamos guiados por el Espíritu Santo. Que Él nos diga qué hacer en medio de esta situación. No diga: Alexis tiene abierto el templo en Olancho, yo voy a abrir el mío. No diga eso. No, yo no sé qué el Espíritu de Dios lo va a dirigir a usted. No me juzgue a mí por hacerlo si yo estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Pero haga lo que el Espíritu Santo le indique hacer. En grupos, en casa, en familia. El asunto es que aunque la nave se haga pedazos, la forma tradicional de hacer las cosas es esa nave. Dios a veces lo sacude. ¿Para qué? Para que dejemos el acomodamiento. Pero eso nos va a llevar a un avivamiento. Alguien diga amén a eso. Vienen tiempos de avivamiento. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, veremos la mayor cantidad de almas rendidas a los pies de nuestro Señor Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te invitamos esta mañana que tu palabra, Señor, dé fruto en el corazón de tu iglesia. Que podamos oír testimonios de tu poder moviéndose, Señor, en la iglesia. Sanidad, salvación, alcance a tu pueblo. Hoy más que nunca, Padre, abre nuestros oídos espirituales. Danos oídos para oír la voz del Espíritu Santo que habla en medio de la crisis que vive el mundo. Nosotros somos llamados a ser la respuesta a lo que la humanidad está viviendo. Como iglesia, Señor, Espíritu Santo, te pedimos perdón si no te hemos oído, si te hemos hecho a un lado, si hemos hecho lo que nuestra mente humana, sabiduría, parece bien. Perdónanos. Hoy queremos obedecer tu voz y ayúdanos, enséñanos a tener buen ánimo en medio de la crisis, porque hay una promesa, hay una palabra. Tú dijiste: tu iglesia es edificada en Cristo el Señor, y el infierno no prevalecerá contra ella. Los métodos quizás no van a prevalecer, las formas no prevalecen, pero la iglesia sí permanece. La iglesia sí vence las huestes de maldad. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Recordamos la promesa que nos diste aquel mes de ayuno, Señor, aquella semana de ayuno allá en Tegucigalpa hace muchos años atrás. Tú dijiste que nos ibas a esparcir por toda esta nación, nos haría fructíferos. Así que tomamos esa promesa y tú
no has terminado con nosotros. Oro para que de cada ministerio en el país nazcan obreros, misioneros, pastores, evangelistas, Señor, gente apasionada por tu reino más que por las cosas de este mundo, y juntos conquistemos esta nación y las naciones para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.